Hola queridos hermanos, pues muy buenas tardes. Como corresponde al día jueves, nos toca el culto de oración y en el culto de oración una parte de él es la exposición de la palabra de Dios, lo cual quiere decir que es la parte que podemos o que vamos a cometer de manera incipiente, de manera primordial, para dar sentido a las oraciones, para dar sentido a nuestros pensamientos, para alimentarnos de la palabra de Dios, para saber lo que Dios quiere, para conocer a Dios. Y en la medida que conocemos a Dios, pues también nos vamos conociendo a nosotros mismos, es decir, experimentamos ese conocimiento que humilla nuestra vanidad, nuestra pretendida gloria, es el conocimiento que trae gloria a Dios. Así lo experimentó el apóstol Pablo, cuanto más conocía del Señor, más humillado se sentía, más o menos en este sentido, menos confiado en sí mismo y esperaba todo de la voluntariosa y piadosa mano de su Dios. Siguiendo las pisadas de estos hombres a los cuales Dios escogió para traer salvación a sus vidas, para traer la palabra de Dios a su vida, a las iglesias, a las personas, a nosotros después de casi 2000 años, seguimos pensando en estas cosas porque son las cosas de Dios. Esta noche nos va a tocar pensar en un versículo del Evangelio según San Juan. Podéis irlo buscando, San Juan capítulo 8, versículo 12. Es un versículo muy conocido, pero como siempre digo, por muy conocido nunca es muy agotado. La palabra de Dios es inagotable, por lo tanto, vamos a empezar dándole lectura a este versículo, al menos de comienzo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Impresionante las palabras del Señor Jesús. No ha habido nadie, no está recogido en ningún tipo de literatura, por lo menos yo no lo he oído citar, por lo tanto, ya tengo muchos años y ya, aunque sea por descuido, lo hubiera oído citar, pero nadie ha hablado como Jesús. Es decir, no se puede, si alguien quisiera o pretendiese imitar a Jesús en sus mensajes, en sus palabras, enseguida nos daríamos cuenta. Es decir, la característica del Señor, además de lo que dice, es cómo lo dice. Cómo lo dice y lo que dice. Es decir, el significado, la forma que nosotros oímos el mensaje, las palabras y luego el significado de las mismas, de las palabras mismas. Tenemos que tener cuidado también porque la palabra de Dios nos advierte que se levantarán muchos falsos cristos y dirán, helo aquí, helo allá. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió de ello, también Juan, el mismo evangelista, en sus cartas nos advierte continuamente acerca del peligro, la imitación. Pero cuando uno va a lo que dice la palabra de Dios y lee las palabras del Señor, que queda sobrecogido. Yo estas palabras las he escuchado predicar, enseñar a muchos hermanos toda mi vida y las leo ahora y es como si hubieran bajado del cielo. Es lo que tiene la palabra de Dios, es palabra de Dios, por lo tanto no solamente que recuerdo que cierta vez o ciertas veces escuché esto, sino que me enfrento con la palabra de Dios y es nueva en ese sentido porque es inagotable. La trajo el Espíritu Santo, por lo tanto no podemos decir que ya, bueno, ya esto ya lo oímos, ya lo sabemos. No.
No se puede proceder así con la palabra de Dios. Con la del hombre, sí. Con lo que yo pueda decir, sí, pero con lo que dice Dios, no. Bueno, el Señor Jesucristo está empezando, bueno, está hablando, está enseñando, y la característica de esta enseñanza es que es una enseñanza que habla de sí mismo. Esta frase que comienza: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, la resurrección. Ahora dice: yo soy la luz del mundo. Que nosotros sepamos, hasta el día de hoy, o que yo sepa, no sé si estaré equivocado, hay solamente una lumbrera, que es el sol. Lumbrera en el sentido de insensato, el mundo está sembrado. Pero lumbrera, en el sentido fantástico, precioso de la palabra, es el sol. Él da cada día su luz y su calor. Y si alguien pretendiese decirnos que no es la lumbrera del mundo, pues sí, del mundo también, en ese sentido físico de manifestación, de irradiación, de calor y de luz, pues diríamos que está un poquito mal de la cabeza. A nadie se le ocurriría en su sano juicio negar una evidencia. Una evidencia como es la del sol que puso nuestro Dios cuando creó la grandes lumbreras. Una para que señorease sobre el día, el sol, y otra por la noche la luna, que recoge el resplandor del sol. Pero son en ese sentido son dos lumbreras, una depende de la otra, pero al fin y al cabo la emanación de los rayos de una llegan a la otra, y también nos agrada ver ese planeta. Ahora Jesús está hablando acerca de él como la luz del mundo, no como una más de las luces del mundo, sino como la gran realidad, la gran manifestación de que Jesús es único en todo cuanto dice y en todo cuanto hace. Es decir, no puede ser, no puede ser imitado, porque no puede, no hay capacidad ni talento, ni aún el anticristo, que se levantará con grandes poderes otorgados por Satanás, pero no llegará muy lejos porque el Señor acabará con él. La verdad es que esta expresión, yo soy la luz del mundo, se ha utilizado mucho su carácter evangelístico, y lo es maravillosamente, para predicar sobre el Evangelio. Y es verdad. Y es maravilloso escuchar las predicaciones acerca de Jesús como la luz del mundo. Pero no solamente aplicándola al sentido, diríamos, salvífico, que lo tiene indudablemente, y que el mismo versículo lo implica: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero claro, cualquier palabra del Señor tiene un marco impresionante, un marco enorme. Nosotros no podemos circunscribir las palabras, no podemos agotar las palabras del Señor y decir: bueno, pues esta palabra para esto, no. Porque la luz que comienza por la recepción de la salvación, como diría en el capítulo primero: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Esa luz que viene a habitar en nosotros por medio de la persona de Jesús, Jesús mismo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, tiene también luego esas profundas y maravillosas emanaciones que abarcan toda nuestra vida. Porque no solamente Jesús es la luz del mundo en el aspecto salvífico de recibir salvación por causa de nuestros pecados y nuestra fe en Él, sino que ese ámbito de luz, esa proyección de luz, esa presencia de luz en nuestra vida, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, también abarca
todas las esferas, todos los ámbitos, todo lo que comprende nuestra vida. Vamos a ver si esto me puedo explicar un poquito más. Cuando la luz entra en una habitación lo ilumina todo. No ilumina una parte, sino que la luz se esparce y llega a todos los sitios. Con mayor o menor fuerza, según sea la luz, la potencia de la luz, también según sea la disposición de la habitación. Si es una habitación pequeña, una habitación grande, si es una habitación cuadrada, rectangular, es decir, hay muchas variables que intervienen en este caso. Y podemos decir que en una habitación tenemos luz, pero hay zonas de sombra. Yo aquí efectivamente tengo dos luces, pero hay zonas de sombra. Vosotros no las veis, pero yo las estoy viendo. Por lo tanto, esto es lo que ocurre en el aspecto normal de la vida, cotidiano de la vida. No ocurre así, no acontece así, cuando la luz del cielo, Jesucristo, entra en el corazón. Cuando Jesucristo entra en el alma. Cuando Jesucristo ilumina nuestro espíritu. No es una parte de ese espíritu, de esa alma, de ese corazón, de esa mente, la que es iluminada por la potencia y la gloria de Dios y la presencia del Santo Espíritu de Dios, sino que, al contrario de lo que pasa en el ámbito físico de la vida, en nuestra vida cuando Jesucristo entra, cuando Él entra como la luz del mundo que es, irradia todo lo recóndito de nuestro ser, lo profundo de nuestro ser. Es decir, no hay una parte que sea más iluminada y otra parte de nuestro ser que sea menos iluminada, sino que Él lo llena todo y lo ilumina todo. Y esto pues tiene consecuencias y tiene implicaciones. Salvación, santificación y el aspecto final culminatorio de lo que fue nuestro inicio como salvación, que es la glorificación de nuestros cuerpos y estar en la presencia del Señor en la gran ciudad que no tendrá, como dice el libro de Apocalipsis, necesidad de ninguna lumbrera porque Cristo, el Cordero, los ilumina. Ahora, allá no tendremos problemas porque, y acá tampoco deberíamos tenerlos, pero de hecho, acá los solemos tener los problemas. ¿Qué problemas solemos tener? Pues que esa luz, esa maravillosa y gloriosa y eterna luz que ha venido a nuestra vida, por razones de nuestra comprensión, de nuestro ideario, de nuestra mente, sea obstaculizada y no llegue a todos los aspectos de lo que conforma nuestra vida. Es decir, cuando la luz entra, la luz, vuelvo a insistir, la luz de Dios entra, lo ilumina todo, todo nuestro ser. Cuando la luz que guiaba al pueblo hebreo por la noche, aquella columna de fuego, lo iluminaba todo. No se perdían los que iban los últimos, porque la luz iba al comienzo, sino que lo iluminaba todo y nadie se perdía. Nadie se despistaba. ¿Por qué? Porque esa era una luz divina y es imposible. Nuestra concepción de las cosas, de la vida, del presente, del pasado y del futuro, está sometida al escrutinio de nuestros pensamientos, de lo que antes decían, de nuestro ideario. Ese ideario que nosotros tenemos, muy influenciado por la vieja naturaleza, indudablemente, y por los rudimentos del mundo, y por lo que nos gusta oír, o no nos gusta oír, o tenemos capacidad para discernir, o no tenemos capacidad para discernirlo todo. Todo eso va conformando también una luz paralela en nuestro interior que compite, que contiende con la luz del mundo, que es Jesús que ha venido a nuestra vida.
Hay diríamos, esa contención de oposición de lo que yo creo, lo que yo pienso y en lo que yo estoy firme. Bueno, pues no podemos, nosotros no podemos estar firmes en nada, sino en esto. Yo soy la luz del mundo. Es ahí donde nuestra firmeza radica. En lo que son mis pensamientos acerca de las cosas del mundo, acerca a veces de las doctrinas de la palabra de Dios, de la concepción de ellas, de mi entendimiento de ellas. Bueno, todo eso tiene que estar iluminado por este inicio de la presencia de Cristo en nuestra vida como la luz del mundo. Es decir, es que esa luz es contraria a las otras luces. Debemos pensar que no compiten en rango, sino todo lo contrario, que son luces que diríamos que son un poquito o muy falsificadas. Son las que aportamos nosotros. Y claro, muchas veces pues hablas con los hermanos, con algún hermano y dices, mira lo que dice la palabra del Señor. Y dices, no, pues eso es lo que entiendes tú o lo que... Bueno, no. La luz del mundo, al igual que entra para salvar, entra para iluminar, para darnos luz, no solamente en el aspecto salvífico de nuestra vida, sino en el aspecto santificador de nuestra vida, que lleva aparejado lo que Pablo dice en una de sus cartas, que vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener yo la mente de Cristo y negar la palabra de Dios? Es un contrasentido, ¿verdad? Es como si dijera, mire usted, este es el mejor magistrado que hay en España. Conoce todas las leyes. O dice que conoce todas las leyes. Pero ahora niega algún punto de la Constitución. ¿Y cómo es posible que este hombre niegue esto si está escrito? Bueno, pues así nos pasa a nosotros. Está escrito, lo tenemos todo, pero negamos. Y somos llamados a dejar que esa luz divina, protectora, santificadora, glorificadora, irradiadora, más allá aún de Cristo, porque Dios es luz. Y dice Juan, no hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, y Dios ha hablado por medio de su Hijo, lo dice la carta a los Hebreos, y ya no hay más. Por lo tanto, no podemos contradecir lo que no se contradice por boca de Dios. Debemos admitir que esa luz del mundo tiene que cambiar inexorablemente nuestra forma de ver a Dios y de conocer a Dios. Por lo tanto, de ver el mundo y de conocer el mundo. Y de saber estar en el mundo como creyente y como iglesia. Porque si no, entramos en un camino que no es el manifestado por el Señor, porque es que el Señor lo deja bien claro. Les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No hay otro. Oye, no acudáis a los maestros de la sinagoga, no acudáis a Gamaliel ni a nadie. La verdadera y única luz soy yo. Y bueno, en el Evangelio según San Juan, pues también lo dice al principio. Dice, vamos a ver si lo encuentro, la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es que lo tenemos todo en él. No podemos ir comprando candiles cuando tenemos el sol. ¿Imagináis que alguien vaya a comprar una linterna para alumbrarse de día? Decíamos, como decía antes, está mal de la cabeza.
Te alumbrarás por la noche, pero por el día una linterna no tiene poder. El sol apaga cualquier foco de luz. ¿Por qué? Porque es inagotable. Pues así pasa con lo del Señor. Es que es inagotable. Es que es ridículo pensar que vamos a tener una linterna, ¿eh? La que tenemos nosotros, que hemos nacido con ella, y le vamos a decir a Dios cómo son las cosas y cómo es esto y cómo es aquello y qué es lo que tengo que hacer. Es ridículo, pensarlo nada más es ridículo. Un hijo de Dios tiene que vivir a la altura de lo que es. El hijo del rey vive a la altura de lo que es, con el rango que le corresponde. Pero no podemos nosotros ser hijos del rey, de nuestro Padre Celestial, que es Dios es amor, de su Hijo, que soy la luz del mundo. Citaba, bueno, Dios es amor, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Jesús, yo soy la luz del mundo. Y ahora pretender administrar toda esa gloria que nos ha sido dada de parte de Dios por medio de su Hijo, con una linterna que es mi inteligencia, mi capacidad, lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que me han dicho, lo que dicen. No tenemos excusas, ¿verdad? Permitidme, mis queridos hermanos, que debemos de aspirar a tener pensamientos más elocuentes en ese aspecto, es decir, una capacidad de pensar más nutrida, más descansada en lo que Dios dice. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ojo, el que me sigue está condicionado, esa luz es la luz del mundo, pero me tiene que seguir. Y si me sigue, ya no andará en tinieblas. Andar en tinieblas no solamente es caminar en este mundo, sino también pensar como el mundo. Andar y pensar son sinónimos en la vida cristiana. Sino que al contrario tendrá la luz de la vida. Habrá acontecido un nuevo amanecer, no solo en el aspecto salvífico, mis queridos hermanos. Comienza ahí, indudablemente. Pero esa luz no se extingue después de que hemos recibido a Cristo y de que hemos sido salvos, sino todo lo contrario, que esa luz tiene que ir ganando parcelas de nuestra vida. Bueno, mi brazo no, aquí y aquí. Ahí donde el reino de Cristo se tiene que asentar. Y tiene que ir cambiando mi forma de pensar, que es conforme al mundo, en todos los aspectos, en todos, para ser transformada como piensa Dios. No podemos empezar a mirar a uno y a otro. La palabra de Dios nos habla personalmente, como personas. Y tenemos que ejercer el santo oficio de pensar en lo que Dios dice como Dios dice. No es fácil, desde luego. Pero en ese santo oficio hemos sido llamados todos a permanecer y a perseverar. De manera que esa luz divina llene por completo todos los ámbitos de nuestra vida. El contraste es que si esa luz no entra a formar parte de nuestra vida, pues no tendrá tampoco la luz de la vida. Esa gloriosa presencia de Cristo en nuestros corazones. Es seguir caminando en tinieblas, como anda el mundo, como piensa el mundo, como cree el mundo, como razona el mundo. Y esto es atroz, solamente pensarlo, pensar que voy a pensar como piensa el mundo, como razona el mundo, las cosas, y más las cosas de Dios, en ninguna manera. Esto no puede ser, mis queridos hermanos. Para pensar las cosas de Dios, razonar las cosas de bien, tenemos que pensar como Dios.
Por eso nos ha sido dado lo que antes he citado, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, esa mente de Cristo en nosotros debe gobernar todo nuestro ser. Y por eso dice el apóstol que habléis todos la misma cosa. Eso no se puede conseguir si no es por otro conducto que esa luz ilumine todos los aspectos de nuestra vida. Evidentemente no estoy haciendo mucho hincapié en cuanto a la necesidad de la salvación y de la recepción en el corazón mediante el arrepentimiento y la fe de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos enfocándonos hacia el culto de oración y necesitamos también la luz de Dios para orar. Y necesitamos esa comprensión de esa gloria que llenaba el templo, que llenaba el tabernáculo. Y cuando llenaba el tabernáculo y el templo nadie podía entrar porque era la gloria de Dios. Era algo irresistible, algo maravilloso. Y somos llamados a contemplar la gloria de Dios. Eternamente y para siempre, pero también aquí en la tierra. Y esa luz gloriosa, esa luz emanadora, como en el monte de la transfiguración, cuando el Señor tomó esa apariencia y esa gloria y esa luz resplandeciente que sobrecogió a Jacob, a Pedro y a Juan, esa manifestación de los que habían muerto con él, de los santos de la antigua dispensación. Mis queridos hermanos, ese es nuestro Dios. Ahí es donde hemos volcado todo nuestro ser, donde hemos rendido todo nuestro ser, donde hemos dicho, aquí está todo. Él es todo para mí. Y venimos a orar, a encontrarnos con el Señor. Y tenemos que tener esa gloriosa visión de esa luz que vino al mundo. Aquella luz verdadera que venía al mundo a alumbrar a todo hombre. Qué lástima que Cristo fue desechado. ¿Y de qué manera fue desechado? Ni aun viendo lo que hacía, cómo podía aquietar el mar con su voz, o escupir y hacer lodo y sanar a un ciego, o a un muerto, o a cualquier enfermedad. Ese es, además, nuestro mediador. Es aquel por medio de quien nosotros nos presentamos delante de Dios. Ya el sumo sacerdote de la antigua dispensación, tabernáculo, templo, ceso, lo dice la carta a los hebreos, porque ha surgido, permitidme entender bien esta palabra, ha amanecido a este mundo una luz maravillosa. ¿Recordáis el profeta Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Allí estaban los sumos sacerdotes oficiando, pero la luz ya la anunciaba el profeta Isaías. Y cuando Cristo entra en escena con su nacimiento, todo vuelve al centro, puesto que Jesús es el centro de todo. Ya daba igual, Caifás o el que fuera, eran meras personas, meros hombres, no servían para nada. Porque ya estaba el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin de día. Es enigma.
ese sumo sacerdote enigmático, como era Melquisedec, en figura de él, aparece Jesucristo el Señor. Por lo tanto, nosotros nos acercamos al Señor en oración como aquella y única luz que pueda alumbrar, aún en la oración. Recordamos que la carta a los hebreos nos dice algo muy importante, que Él vive para interceder por nosotros. A veces los creyentes no hemos cogido una prerrogativa que no nos corresponde. Queremos entrar en el cielo, en la presencia de Dios, como ahora se ha puesto de moda, o ya se puso de moda, que el Papa era un colega más, ¿verdad? Vimos los resultados. Generaciones de jóvenes destrozados. La falta de respeto y de temor a los padres. Cuanto más a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Ramón López Peralta no puede entrar si no es por medio de Jesucristo. Dios no me va a escuchar a mí si no es por medio de Jesucristo. Dios no va a oír mi oración si no es por medio de Jesucristo. Dios no va a tener misericordia de mí si no es por medio de Jesucristo. Todo cuanto yo, como todos vosotros, mis queridos hermanos, podamos recibir es por medio de Jesucristo. Por eso cuando nos acercamos a la oración también, Cristo aparece como el mediador. ¿Qué puedo yo llevar a la presencia de Dios? Pues aún siendo hijo de Dios, estoy manchado por el pecado. Pero en Cristo, en el que nos lavó y nos compró con su sangre. Dice Juan en su carta que es por medio de Él que podemos entrar. Como dice la carta al hebreo, acercaos al trono de la gracia para alcanzar socorro, alivio, ayuda, protección, consuelo, descanso ante las aflicciones de la vida, las aflicciones de Satanás y nuestros propios desvaríos. Mis queridos hermanos, atravesemos el momento que estemos atravesando